En este vídeo quiero definiros qué es el trastorno de personalidad histriónico desde la terapia breve estratégica. Es un enfoque totalmente innovador, es una definición creada por mí en 2023, cuando estaba escribiendo el libro Los narcisistas y tú, cuando estoy escribiendo el libro Los narcisistas y tú y defino una de las categorías de la persona narcisista histriónica. Aquí es donde hago el primer paper también paralelamente de la personalidad histriónica y hago una nueva definición, porque debéis de saber que en el manual diagnóstico psiquiátrico, por ejemplo el DSM-5, personalidad histriónica da todos unos ítems como tendencia a llamar la atención, dramatismo, siente que las relaciones personales son mucho más cercanas de lo que realmente son exageradas, tienen desregulación emocional, bueno, todos unos ítems que describen, pero esa definición sobre todo no te dice nada de cómo ayudarte a ti misma si tienes esta personalidad o cómo ayudar a mi familiar, a mi amiga o a mi pareja que sufre de esto. Por eso mi definición es nueva y creo que os puede ayudar muchísimo más a entender la trampa psicológica que esta personalidad se puede crear. Acordaros que en diferentes vídeos hablo de la personalidad histriónica, que no tiene por qué ser un trastorno, sino puede ser un gran don. Pues entramos en materia y os cuento el primer círculo tramposo de la personalidad histriónica. La persona histriónica siente el deseo de agradar a los demás y por lo tanto modifica toda su performance, sus acciones para gustar a los demás. Pero cuando consigue gustar y la atención a los demás, inhibe el placer que le genera eso, lo reprime o lo llega a rechazar. La persona histriónica tiene el deseo de agradar a los demás, sea en el contexto que sea, pero cuando contradictoriamente consigue lo que anhela, cuando consigue gustar a los demás, acaba inhibiendo, reprimiendo la experiencia del placer. Y por lo tanto, nunca es suficiente con una persona histriónica. Nunca se sienten totalmente satisfechas y bien en esta vida. Son personas que viven en la ambivalencia y en la contradicción constante de desear y luego desilusionarse, anhelar algo y luego cuando lo obtienen rechazarlo, ilusionarse, obtenerlo y luego frustrarse. Toda esta ambivalencia, la personalidad histriónica es totalmente ambivalente, le hace sentir totalmente insatisfecha. Un ejemplo claro en esto es que pueden ser, por ejemplo, muy seductivas a la hora de cortejar a las parejas, pero una vez las tienen ya no las valoran y las pueden llegar a machacar, o cuando los obtienen en el mismo acto sexual te explican que son incapaces de haber sentido placer. Muchas mujeres con trastorno de personalidad histriónica te dicen que son anorgásmicas, que siempre han fingido, porque claro, en la sexualidad, como tienen el motor de gustar, el placer de gustar a los demás, nacen con ese motor de ser serviciales, altruistas a los demás, en la sexualidad siempre están fijadas en sentir que, por ejemplo, si es una pareja heterosexual y tú eres la mujer que tienes el trastorno de personalidad histriónico, tengo que hacer que él se sienta un macho alfa, tú. Entonces, ¡guau!, pues multiorgásmica si hace falta, pero luego están tan hacia afuera, que no se conectan con ellas mismas y con su propio placer. Y por lo tanto aquí tenemos, por ejemplo, la anorgasmia típica de personas con esta personalidad. Es buscar el placer y cuando lo tienen, lo reprimen, lo inhiben. Y esto es un mecanismo totalmente inconsciente. Es muy importante saber que el histrionismo positivo son personas que desean y fantasean muy rápido. Y ese deseo les lleva como un motor de no parar, de mejora constante. Pero cuando una tiene el trastorno de personalidad histriónica, también imaginan, son fantasiosas y tienen deseo, pero sienten al negativo. Si deseo es porque me falta. Si deseo es porque otra lo tiene y entonces son celosas, envidiosas, ¿no? Y entonces hacia el negativo. Y entonces el deseo les conecta con la ambivalencia de que entonces si deseo eso es porque ahora en la actualidad no lo tengo. Y en vez de ser un motor que les ayude a avanzar, puede ser un motor de depresión, de estar
tristes, agotadas y cansadas. Y un motor de comparación a los demás y de ir teniendo autoestima baja. La persona con trastorno de personalidad histriónica vive en una angustia permanente vital por el hecho de vivir con el miedo de no gustar a los demás y que los demás les rechacen. Y dos, padecen angustia vital por vivir en esa condena que os he explicado, que aunque les pasen cosas buenas en la vida, tienen la ambivalencia, yo les llamo que son personas que son castradoras del placer. Cuando les pase algo en la vida bueno, placentero, al final hay una dinámica que lo inhibe, lo reprime, lo rechaza, lo fastidia. Y eso les genera muchísima frustración. La personalidad histriónica, como tiene el motor de gustar a los demás, utiliza diferentes soluciones intentadas durante el día y durante su vida para calmar y buscar la seguridad en su persona de que realmente es aprobada y valorada por el resto. Principalmente se especializa, uno, en llamar la atención. ¿Y cómo lo hace? Pues siendo teatreras, dramáticas, la forma de vestir, la forma de hablar, etc. Y dos, se entrenan en ser complacientes. Allí son totalmente serviciales, no tendrás nunca un no, no ponen límites en las relaciones para que te sientas próximas a estas personas, se adaptan totalmente a quien tienen adelante. Y lo más importante en que vemos en el círculo vicioso de la histriónica, para ser complacientes se entrenan principalmente en bloquear la emoción de la ira, de la rabia. Una personalidad histriónica te dice, pero si no sirve de nada la ira si la saco me aleja de las personas y yo quiero tener seguidores a mi lado, quiero tener gente que me ame, que me adore, entonces no sirve para nada y entonces estas personas la bloquean y la reprimen y entonces aquí hay dos mecanismos. La persona histriónica que la bloquea y se la come la ira, pero al final acaba saliendo a través del cuerpo porque el cuerpo habla lo que la mente calla, lo que la boca calla al final, y entonces a menudo a través de enfermedades físicas, como puede ser bajadas de sistema inmune, enfermedades reumatológicas, fatiga crónica, fibromialgia, ojo, que no quiero decir que tener esto igual a que tengas una personalidad histriónica, pero sale por el cuerpo de alguna manera, ¿vale? Te baja las defensas, por lo tanto podría salir en cualquier tipo de enfermedad. El segundo tipo es la personalidad histriónica, que fuera de casa se entrena a comerse el enfado, la ira, las frustraciones, pero luego llega a casa de todo lo que ha aguantado y al final de todo lo que se ha controlado, el exceso de control, se acaban descontrolando y sacan toda la ira en casa. Normalmente las parejas dicen, es que me utilizas como saco de boxeo, ¿no? Entonces, cuando llegan a casa con sus parejas, pues les vomitan, les insultan, les maltratan, les tratan mal y sacan toda la ira porque han intentado ser perfectas fuera para obtener los aplausos. Por lo tanto, el problema en la gestión de la ira es fundamental que hablemos de eso. Tienen un problema en el placer, la ambivalencia en el placer, pero luego el hecho de que en su motor es el arte de gustar a los demás, existo si gusto a los demás, el entreno excesivo de esa complacencia les lleva a muchísimos problemas. Les ponen situaciones límites en relaciones interpersonales. Muchas personas, por ejemplo, si una es una mujer y es heterosexual, y claro, en un contexto noche utilizan, o el hombre, en un contexto noche utiliza el pavo real en una mujer, pues la mujer puede interpretar que, oye, me está seduciendo y hacer aproximaciones que luego el hombre le va a decir, ¿qué haces si yo soy así? Pero yo no te estaba, no malinterpretes. Es típico de una personalidad histriónica, tanto si es hombre como de esto. Tú has recibido señales de, me ha cortejado toda la noche, por eso al final he tomado el riesgo y me he atrevido y al final te rechaza. Típico. Entonces, para resumir, el círculo vicioso que he identificado para definir el trastorno de personalidad histriónico sería, son personas que tienen el deseo vital de ser deseadas y reconocidas. Entonces se especializan en llamar la atención, principalmente seductivas, y en ser complacientes. Si son mujeres, yo siempre les digo que son como sirenas y hacen cantos de sirenas para atraer a las personas, pero ojo que luego son ambivalentes. Si te caes al agua, cuidado lo que puede llegar a pasar si tiene el trastorno. Y a los hombres les digo que son encantadores de serpientes.
cuidado que al final vas a acabar encerrado. De nuevo, si es el trastorno de personalidad histriónico, no si se tiene el estilo. Cuando la persona histriónica consigue lo que desea, tiene una incapacidad de sentir placer, incapacidad de sentir una satisfacción vital. Entonces, se siente insatisfecha y se frustra, se enfada. Pero no puede canalizar la frustración y la rabia porque eso alejaría a los demás y ella tiene el deseo vital de gustar a los demás. Por lo tanto, inhibe, reprime y se come esa rabia y esa frustración. Pero entonces la rabia de ese exceso de control se descontrola y sale bien por el cuerpo o bien por la boca, maltratando a los demás. La personalidad histriónica, una vez tanto enferma físicamente o bien insulta y trata mal a los demás, se siente en culpa, se siente totalmente culpable. Y ese sentimiento de culpa que le pesa tanto hace que vuelva a perfeccionar el arte de gustar a los demás y su deseo de gustar a los demás y que la valoren positivamente y no por todo lo que acaban de hacer. Tanto también si entended, esto es bastante fácil de entender, si la personalidad histriónica en casa se transforma en el monstruo, la diferencia, el narcisista no tener, y el psicópata, si hace eso, no tener remordimientos ni rencor, pero la personalidad histriónica tiene muchos sentimientos de culpa, se machaca también mucho, pero se machaca y luego perfecciona su patrón de trastorno de personalidad histriónica. Diga, vale, necesito que piensen bien de mí y entonces necesito gustarles y venga, vuelven a instalar la trampa, llamar la atención, ser complacientes, tal y cual, ¿vale? Entonces, es fundamental que sepáis este circuito para entender la angustia vital y lo insatisfechas que son. Y si repiten tantas veces ese círculo, si llamas demasiado la atención, eres exagerada con las mismas personas, al final en vez de gustar, obtienen ya el rechazo. Entonces cada vez se frustran más rápido al ver que la gente las traiciona, las envidia, de alguna manera. Y no se dan cuenta porque tienen muy poco insight, sino los demás son los malos de mi vida. Yo solo quería que me trataran como una princesa, que el problema también está en sus dinámicas, que hay que flexibilizar y cambiar en algunos aspectos. Bien, seguiremos hablando de esta personalidad porque hay muchos matices, hay muchos ejemplos a poner, pero ahora mismo, si tienes dudas o quieres compartir tu experiencia, te leo en comentarios. Y sobre todo, si necesitas pedir ayuda porque ya no quieres sobrevivir en esta vida, quieres vivir y dejar de ser una persona insatisfecha y por fin valorar y que la vida te sientas que te vale la pena, pide ayuda. Un besito y un abrazo a todos y a todas.